Margarita Guerrero, nuestra de Europa, está aquí, de la mafia albanesa. Albania Vélez, nuestra directora de Bélgica. Narcisa Soria, jefe de campaña aquí en Europa, hicieron un gran trabajo, dos asambleístas, y nuestra directora en Italia y mucho tiempo nuestra cónsul también, ¿no? Entonces, rodeado de queridísimos amigos, también otros compañeros militantes allá en la sala. Quiero también agradecer muchísimo, bueno, aquí para variar, Albita nos ha preparado de todo, no hasta encocado, pero bueno, un abrazo, un saludo desde acá, desde Bélgica, desde la distancia, ¿no? Qué ganas de estar con ustedes, pero pronto será, ¿no? Pero cuánta maldad humana. Yo de repente recibo mensajes, nunca vas a regresar a tu patria. ¿Quién le da derecho a eso? ¿Qué crimen hemos cometido? Darles un país mejor para que nos castiguen o pretendan castigarnos por no permitirnos regresar a nuestra patria. Créame que el odio ha hecho perder a alguna gente no solo su corazón, no solo su alma, sino también su razón. Y hay que luchar contra eso. En todo caso, muchas gracias a todos los que han venido. Hay más de 6.000 personas en este momento en el recinto ferial de Santo Domingo. Muchas gracias a nuestros anfitriones, a la provincia Sáchila, Santo Domingo de la Sáchila, provincia creada por la Revolución Ciudadana cumpliendo una promesa de campaña como usualmente lo hacíamos. Aquí dice que cumple todas sus promesas un soberbio, porque algunas veces es imposible. Pero al menos hay que pedir disculpas y dar explicaciones. Pero sistemáticamente cumplíamos nuestras promesas. Y bueno, qué alegría estar en el centro de la patria. Santo Domingo de los Sáchilas, provincia donde venció la Revolución Ciudadana en la última elección presidencial. Hace poco me encontraba con dos hermanas de la Santo Domingo de los Sáchilas en el homenaje al gran Héctor Jaramillo. Y la una era correísta y la otra odiadora. Y la odiadora me dijo, ¿y qué hizo usted por Santo Domingo? Créame que ni siquiera me dio rabia, me dio tristeza profunda, ¿no? La ingratitud, la ceguera por el odio. ¿Qué no hicimos por Santo Domingo? Para empezar, es provincia por la Revolución Ciudadana. Pero además, repotenciar hospitales, el apoyo a los gobiernos locales para los caminos vecinales que tiene, las escuelas, el instituto, la universidad, que la demagogia, como no se llama Universidad de Santo Domingo, no tiene Universidad de Santo Domingo. Claro que tiene universidad de primer orden, la Escuela Politécnica del Ejército, y con 5 o 6 años más, cuando se consolide, puede pasar a ser la Universidad de Santo Domingo. Sabemos cómo hacer las cosas, pero así la demagogia barata, ¿no? Si no se llama Santo Domingo, no hay universidad. Y lo que sí es cierto es que el gobierno de Moreno y de Lazo pararon el desarrollo del campus de la ESPE en Santo Domingo, y esa era una promesa de campaña nuestra, retomar ese desarrollo e incluso hacer la Universidad de Santo Domingo con mucho cuidado, porque también puede servir para, qué sé yo, para el clientelismo de siempre, ¿no? Y de los de siempre. En todo caso, muchas gracias Santo Domingo Los Sáchilas por recibirnos. Recuerden la educación, la salud, cómo era todo antes, y nos dicen qué hicimos por Santo Domingo. No hubo rincón de la patria que no haya sido atendido por la Revolución Ciudadana. Y vimos tiempos muy duros, compañeros, no nos engañemos. Eso no significa perder la alegría, significa ser realista, ¿no? La verdadera alegría, la felicidad, viene a estar en paz con uno mismo, ser coherente con los principios. Y siempre lo hemos sido. No significa que siempre las cosas marchan bien. Y son tiempos muy duros, muy duros. Yo soy profesional en esto, estoy escribiendo, me he dedicado a estudiar todos estos años y ya he tenido una formación bastante importante en desarrollo económico. Es una de mis especializaciones del doctorado en economía. Y créanme que no conozco, y si estoy equivocado alguien me lo haga saber, no conozco país que en época de paz, otra cosa es si ha tenido guerra civil, si ha tenido bloqueo unilateral, si ha tenido guerra abierta, pero en época de paz sin bloqueo haya sido destruido tan rápido y tan profundamente como Ecuador. Pero las cosas son, o sea, si Kafka fuera latinoamericano, fuera un escritor costumbrista, si fuera ecuatoriano, porque las cosas son inimaginables, ¿no? Dejamos el segundo país más seguro de América Latina, hoy nos dejan uno de los 15 países más violentos del mundo, pero parece un mal sueño, una pesadilla, pero es la realidad. Dejamos un país que exportaba energía eléctrica a sus vecinos, Colombia y Perú. Hoy tenemos nuevamente un país con los apagones, con el cual yo recibí a Ecuador en el 2007 y recién logramos controlar eso en el 2010. Dejamos un país que era el campeón regional en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, donde los migrantes empezaron a retornar a su patria, y nos dejan un país donde vuelve la tragedia de la migración, donde la pobreza aumenta, la desigualdad aumenta, y al mismo tiempo, y no banalicemos, no toleremos lo intolerable, al mismo tiempo la banca rompe récord histórico en utilidades. Este año, en utilidades brutas, superarán los $1.000 millones,
mientras la gente se muere de hambre. Por Dios, tenemos que indignarnos frente a esto. No toleremos lo intolerable. No naturalicemos lo antinatural, lo imposible de aceptar. Y se han pasado años tratando de justificar por qué hicimos tanto. Que fuimos suertudos, altos precios del petróleo, que pactamos con las mafias. Suertudos, altos precios del petróleo. Lazo los ha tenido más, en los 2 años de Lazo, los ha tenido más alto el precio del petróleo que en mis 2 primeros años. Y comparen por los 2 gobiernos. Que pactamos con las mafias. Entonces, ¿por qué somos ahora el principal exportador de cocaína a Europa? Si hubiésemos pactado con las mafias, habríamos sido nuestro gobierno los principales exportadores, ¿verdad? Son cosas irracionales. Pero hay gente que cree esas tonterías por el odio, para justificar su odio. Y es muy difícil luchar contra la irracionalidad, pero lo han hecho. Lo tenemos que hacer porque lo han hecho. Ellos justifican, aceptan todo por su racionalidad. Y tenemos que luchar contra eso. Debemos hacerlo. En todo caso, los jóvenes es un signo de mediocridad. Mientras, para desmerecer lo que hicimos, se han pasado años tratando de justificar por qué hicimos tanto, que suertudo, que pactó con las mafias. En cambio, ahora se pasan justificando porque no han hecho nada. Pura y simple mediocridad. Por último, que nos persigan, y es suficientemente criminal. Pero que construyan algo nuevo, mejor. No, persiguieron y destruyeron todo. Y Lazo lo dijo. No importa destruir la economía con tal de que no regrese Correa. Ahí están las consecuencias de su odio y de su mediocridad. Y lo lastimoso sí es que muchos aplauden su propia tragedia. Muchos aplauden su propia tragedia. Es símbolo de su desarrollo aquello. Que si no se hizo la refinería, bien hechito, le falló a Correa la refinería. Le falló a la patria la refinería. Todavía importamos petróleo para el consumo interno. Deberíamos exportar refinados. Pero importamos refinados para el consumo interno y están contentos que se paró la refinería y que se fracasó la refinería. No es que fracasó, nunca lo hicieron. Ah, no, pero usted gastó 1.500 millones de dólares. Sí, de un proyecto de 12.000 millones en obras tempranas. Es como si ustedes van a construir una casa, ¿ya? Compran el terreno, lo aplanan, pagan al arquitecto los diseños y viene un irresponsable y dice no se hace. Y dice que fracasó la casa. No, un irresponsable dijo que no se haga. Pero ¿cómo pueden aceptar esas cosas? Son cosas increíbles. Las escuelas del milenio, la manera de liberar a los pobres de su miseria, la forma en que las élites latinoamericanas siempre han esclavizado a los más débiles, es con la peor educación, para que se perpetúe el círculo de pobreza, para que pasen la vida con la esclavitud de la pobreza, fruto de una mala educación. Romper ese círculo vicioso es dar educación, la mejor educación a los más pobres. Hicimos las escuelas del milenio, las pararon. Y los indígenas aplauden que le hayan abierto nuevamente las escuelitas comunitarias de un maestro para todos los alumnos. Aplauden su propia tragedia. Es muy difícil, muy duro. Es su desarrollo, queridas compañeras, queridos compañeros. Y sinceramente, yo sé que esto van a sacarlo de contexto, pero no hay problema. Lo podemos defender académicamente en todos los niveles. Con lo que hemos hecho, con lo que hicimos. Ecuador, ejemplo de Latinoamérica y del mundo, el jaguar latinoamericano. El país que más reducía pobreza en la región. El país que más reducía desigualdad. El país que más avanzaba en educación. El país con el mayor programa de becas de toda la región. El país con la segunda red vial, solo superado por Chile en Latinoamérica, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. El país con segunda mejor infraestructura, eso le ganamos a Chile. Solo estábamos por debajo de Panamá, por el canal de Panamá, en toda América Latina. Y no dicho por un medio correísta, dicho por el foro de Davos, ¿no? Por el foro económico mundial y el índice de competitividad de ese foro. Ellos son los que nos clasificaban así. El segundo país más seguro de América Latina. Uno de los 5 sistemas eléctricos más estables y más amigables con el medio ambiente del mundo. Ese fue el país que dejamos. Y hoy tenemos ruinas, compañeros. Pero con esos logros, sin hacer campaña, deberíamos tener el 80% del voto popular. Y acabamos de perder nuevamente las elecciones presidenciales. Ese es su desarrollo. Eso es parte del problema. Hay que formar a la gente. Además de que se benefician de su propia maldad. En los 2 últimos años han salido 300.000 personas del Ecuador. 300.000, la mayoría votos, que ya no votan en Ecuador ni votan en el extranjero porque no están empadronados. Y les beneficia a ellos porque la mayoría de esos votos son nuestros, ¿no? Por supuesto, han utilizado todos los medios increíbles, los más deleznables, para tratar de derrotarnos. Sabía que íbamos a ganar una sola vuelta. Pregúntenle a Alberto Dají, él hacía encuestas con sus estudiantes de la Universidad de Trabajo, ¿no? Y había dicho, para que pierda Luisa, para que no pueda ganar Luisa en una sola vuelta, tendría que azotar a su propia madre en una plaza pública, ilustrando con ese ejemplo que era prácticamente imposible
y no ganemos una sola vuelta, hasta que mataron a Villavicencio. Sabían que era más útil muerto que vivo, estaba en cuarto o quinto lugar. Todos sabemos lo que era Villavicencio, ¿no? Todos sabemos. Pero nadie merece una muerte así, tan brutal. Y lo asesinaron, que nadie le quepa la menor duda, para perjudicarnos, y le resultó. Con eso obligaron una segunda vuelta y vamos a ganar con 42% una sola vuelta, que no seguía. Era Topic, me parece, tenía 18, 19%, ¿no? Obligaron a una segunda vuelta, se unieron todos, más los millones, más los regalos, más la prensa corrupta. Bueno, no ganaron con 3 puntos, con muy poco, pero vencieron. Además, que la última semana también asesinaron a 7 de los 8 sicarios detenidos y dijeron que el que sobrevivió nos acusaba. Y eso lo dijo la propia fiscalía, que había un testigo que había ya dado su testimonio acusando de autores intelectuales a políticos. Eso lo dijo la propia fiscalía días antes de la elección. Han utilizado todos los medios nunca vistos en Ecuador, han traspasado límites que nunca se han traspasado, el asesinato de un candidato presidencial para tratar de derrotarnos. Y lo lograron, pero solo temporalmente, compañeros, solo temporalmente. La victoria final será la nuestra. El dolor es inmenso. ¿Cuántas vidas han destruido? ¿Cuánta persecución? Hay gente que ha perdido su casa, su carro, su matrimonio, por cuestiones económicas, porque han tenido que pagar abogados, porque le han metido 60, 70 juicios e investigaciones de Contraloría, porque no encuentran trabajo porque retuitearon un tuit mío. Esa es la persecución que hemos recibido estos últimos 6, 7 años. Cosa inadmisible en un Estado de Derecho. Un expresidente condenado por influjo psíquico, de que le quepa alguna duda, vea la sentencia, lea la sentencia, vea las declaraciones de la fiscal Diana Salazar, de esa inepta, de esa corrupta. O sea, no estamos inventando aquí absolutamente nada. Es que yo no sabía, no. Decidió ignorar. Y sobre todo el periodismo es responsable, es culpable de lo que decide ignorar. Y decidieron ignorar la brutal persecución contra el correísmo, porque éramos nosotros, los correístas, la izquierda, los que quieren cambiar la realidad, el status quo, los que quieren un país más justo, más próspero para todas y para todos, no solo para los banqueros, no solo para unos cuantos, para todas y para todos. Y han callado, y han visto para otro lado. Sin embargo, les insisto, ¿no? Han utilizado todos los medios, han destruido muchas vidas, pero por lo menos construyen algo nuevo, mejor. Destruyeron también el país. Pese a eso, compañeros, hay que ver el futuro con esperanza, hay que seguir luchando con alegría. Esa es nuestra característica, vencer las dificultades. Sí, la traición de Moreno sigue costando muy caro. Entregó el país, nosotros ganamos la elección del 2017, traicionó a sus electores y entregó el país a lo peor, a las mismas oligarquías de siempre. Han intentado, ¿no?, borrar el pasado, cuando éramos ejemplo para el mundo. A los jóvenes le hacen creer que antes Ecuador era Suiza, que vino el correísmo, lo destruyó, y que estamos intentando de nuevo ser Suiza, ¿no? Cuántas falsedades, cuántas mentiras. Como decía ahora, escuchaba su intervención, nos han retrasado 20 años, y la crisis es muy profunda. Y yo no, a esta edad ya, y con esta experiencia, no me engaño ni engaño, ¿no? Yo no tengo ninguna ilusión con el nuevo gobierno. No vencieron los mejores, vencieron los millones, las mentiras, la demagogia, la maldad de asesinar a un candidato presidencial, asesinar 7 sicarios en los últimos días. Ganó alguien totalmente impreparado para gobernar. Esto va a costar muy caro al país, ojalá me equivoque, creo que no me equivoco, pero el país está destrozado y la gente sufre. Y en las crisis hay que tratar de lograr consensos, hay que tratar de hacer concesiones, duela lo que duela, ¿no? Porque hemos sido nosotros los perseguidos, porque son ellos los que destrozaron el país, porque frente a hechos consumados hoy nos venden su solución, porque son ellos los que han impedido por todos los medios que la Revolución Ciudadana vuelva a recuperar el gobierno y retomar esa senda de progreso, desarrollo, justicia que vimos en la década ganada del 2007 al 2017. Claro que indigna tanta injusticia, tanta viveza criolla, tanta falta de escrúpulos, que así es la política. Si no es la política, si es la inmoralidad, acusar a gente inocente corrupta. Créame, ¿cómo no va a indignar? ¿No? Pregúntenle a nuestros colaboradores cómo ahorramos hasta el último centavo, cómo cuidamos cada céntimo del pueblo ecuatoriano. Yo ni siquiera vivía en Carondelet,
vivía en mi casa y me pagaba todo. Apenas llegué al gobierno me reduje el sueldo. Somos nosotros los perseguidos por corruptos, estos sinvergüenzas. Pero hay que superar toda esa justa indignación, sin olvidar, para no cometer los mismos errores, sin odio, pero con memoria, ¿no? Y tratar de lograr la unidad nacional en estos momentos de crisis, donde el país está destrozado, donde la gente sufre. Crisis provocada, que nadie se engañe, por lo que Noboa representa. Explotación laboral, evasión de impuestos, salida de capitales del país, operaciones en paraísos fiscales, que nadie se engañe. No, yo no sirvo para eso, no es que la coyuntura, es políticamente incorrecto decirlo, de mí esperen siempre la verdad. A estas alturas de mi vida, pues, no engaño ni me engaño, como le decía. Pero el país está destrozado. Así que todo el apoyo al gobierno de Noboa, desde el legislativo, donde tenemos el bloque más grande, se ha demostrado el día de ayer ese acuerdo para las leyes que beneficien al país y ayuden a superar momentos tan críticos donde volvió la migración, donde matan a diario de la forma más salvaje, donde está aumentando la pobreza, donde ni siquiera tenemos energía eléctrica y qué decir de educación, salud y demás servicios públicos. Pero eso sí, que nadie confunda ese apoyo, esa concesión, ese esfuerzo para sacar adelante el país con cogobierno. No vamos a aceptar ningún cargo público, ninguno de nuestros militantes, ¿no? Tendrá que ser responsable de sus acciones, tendrá que ser responsable de sus promesas de campaña, porque ya basta engañar a la gente y que no pase nada. Ya basta de tantas mentiras. No tuvimos suficiente con Moreno, con Lazo, todo lo que ofreció. Y ahora este señor, este joven ofrece la pensión mínima como el salario básico, cuando decía que los salarios eran muy altos. Cárceles flotantes para resolver el problema de la violencia. Bueno, le vamos a decir que cumpla con sus promesas de campaña. No podemos permitir que se engañe, no podemos permitir que se manipule, que se mienta. Y todo el apoyo desde la Asamblea Nacional para todo lo que sea en beneficio de nuestro pueblo y en superar la terrible crisis causada por las propias políticas que siempre han apoyado, ¿no? Pero eso que no signifique jamás que se entienda como cogobernar o conectar un gobierno que lamentablemente es evidente, es improvisado, es un nuevo capricho, es fruto de los millones de dólares, no es fruto de méritos propios. A mi querida Luisa González, felicitaciones por esta nueva designación, confiamos totalmente en ti, Luisa. Felicitaciones a toda la directiva, Luisa, Alejandro, a Andrés como secretario ejecutivo. Tiene una tarea enorme organizar la RC5. Recuerden que nos robaron hasta el partido político, el más grande de la historia, Alianza País. Recuerden que hace 2 años recién recuperamos un partido, nos pasaron compromiso social, no teníamos ni padrón. Y ese es el otro problema, ¿no? Mucho más duro algunas veces que el fuego enemigo es el fuego amigo, que critica todo, que las elecciones no han sido democráticas porque no me preguntaron, etc. Yo les pregunto, ¿qué otro partido hace una convención así para renovar directivas? ¿Qué partido hizo una convención para nombrar a los candidatos presidenciales? Solo nosotros, pero siempre exigen un poco más. Siempre exigen un poco más y muchas veces por vanidad, ¿no? Para decir yo sí soy democrático y los otros no lo son. La realidad es que se ha hecho milagros. Lo que hemos hecho son proezas políticas, ¿no? Debieron habernos destruido. Y no solo que no nos destrozaron después de 6 años de persecución, discurso único, difamación, calumnia, sino que seguimos siendo de lejos la principal fuerza política del Ecuador. Ganamos las elecciones seccionales, ganamos las legislativas, casi ganamos las presidenciales. Pero tenemos que organizarnos para el 2025, ganarle definitivamente. No por el afán de poder, por el afán de servicio, que nadie se engañe. Para cambiar el país se requiere ese poder político, o seguiremos siendo dominados por lo mismo de siempre. Así que la tarea de Luisa y de la nueva directiva es enorme. Organizar RC5, haciéndolo un partido moderno, democrático. Su primera misión será reorganizar las directivas a nivel provincial, a nivel regional, a nivel exterior, democráticamente. La otra vez tuvimos que encargar las directivas porque no teníamos tiempo frente a las elecciones y tantas otras cosas. Y ahí viene un evento, otro evento, elección anticipada. No hemos tenido tiempo de consolidar el partido y la democracia interna, lo sabemos, y pedimos disculpas, pero no podemos hacer más. Que nos digan cómo se podía hacer más, ¿no? Entonces, sí a tener un poquito de paciencia, si cabe el término de tolerancia. En todo caso, una de las misiones inmediatas de la nueva directiva, empezar a reorganizar, se fue la pantalla ya, ¿no? Democráticamente las directivas territoriales y que empiecen a trabajar a fondo para consolidar la revolución ciudadana y la victoria
en el año 2025. Tenemos 270.000 afiliados supuestamente, y gracias a Mauricio Proaño por su esfuerzo, por su trabajo, pero ni siquiera tenemos para pagar sueldo y salario, ni siquiera los asambleístas muchas veces contribuyen. Y con el mundo al revés que vivimos en Ecuador, se sataniza lo absurdo, lo perfectamente legítimo. Por ejemplo, que las autoridades que llegan por un partido aporten de su sueldo. Eso está normal en Europa, que el Europarlamento mismo hace los descuentos de los sueldos de los europarlamentarios. En España los candidatos le firman una carta financiera comprometiéndose a dar parte de su sueldo. En Ecuador lo satanizan. Los diezmos es si va a una cuenta privada, eso es corrupción. Si va a la cuenta del partido, es la forma de financiar los partidos. Pero no quieren que se financie con contribución de sus autoridades. No quieren que se financie con fondos públicos. ¿Qué vamos a lograr? Nuevamente tener haciendas, pues el partido de Álvaro Noboa, el partido de Guillermo Lasso, eso es lo que queremos. Seamos sensatos, seamos coherentes. Todo eso es el reto de Luisa, hacer un partido moderno. Tenemos 270.000 afiliados. Si cada uno pusiera $1 mensual, serían $270.000, tenemos más que suficiente para toda la tarea del partido, tener un staff bien establecido, tiempo completo, con salario digno, con capacidad de movilización para organizar y mantener el partido en cada rincón de la patria y en el exterior. Entonces, todos esos son los retos con que se enfrenta la nueva directiva y vamos a ser más rigurosos en esta nueva etapa. O sea, yo creo que todos pueden aportar $1 mensual por lo menos. Si quieren aportar más, en buena hora. Y aquel que no puede ni el dólar lo dice y investigamos y si es el caso no paga nada. Es más, se lo ayuda como compañero. Pero eso sí, o sea, si no se cumplen con ciertos mínimos, no podremos llamar a los militantes, no podremos ser candidatos, no podremos ser directos. Recuerden, este es un movimiento político, voluntario, nadie está obligado aquí, pero disciplinado, y algunos confunden la disciplina con la falta de autocrítica, con la falta de libertad de pensamiento. No, compañero, disciplina, ¿no? Todos podemos estar en desacuerdo con alguna decisión, todos podemos discutir sobre la decisión, pero una vez tomada, podemos seguir esa decisión. Esa es la disciplina. Y eso muchas veces es fruto de confianza mutua, ¿no? Y muchas veces también fruto de humildad, de confiar en los demás, reconocer que tal vez alguien sabe más que yo mismo, que alguien tiene más información que yo mismo, ¿no? Y aceptar esas decisiones y no andar cuestionando todo a cada momento. Entonces sí necesitamos también, compañeros, un partido más disciplinados. Compañeras, compañeros, nos temen, saben que más temprano que tarde recuperaremos la patria. Y por eso seguirán los ataques, seguirá la persecución, seguirá la intimidación. Y ya lo estamos viendo, con el nuevo ataque a nuestro compañero Jorge Glass, ¿no? En el que me involucraron a mí, para que vean la mala fe, me llaman a mí, me graban. O sea, si en verdad hay una agresión contra alguien, ¿por qué hacer esas cosas? Y hoy tienen el apoyo de todos nuestros enemigos, que no les importa los derechos de la mujer, no les importa si ha habido agresión o no, les importa hacernos daño, hay gente que funciona por el odio. Y muchos caen en esas trampas, muchos dudan. Yo creo que ese no es el espacio para la gente que duda. Tener confianza en nuestro compañero, todo mi respaldo a nuestro querido compañero Jorge Glass, ejemplo de autenticidad, tal vez la mayor víctima de esta persecución brutal que hemos recibido estos últimos 6, 7 años. Pero seguirán esos ataques, seguirá esa persecución, seguirá esa intimidación, seguirán los montajes, seguirán las cosas más absurdas, influjo psíquico. Por si acaso, ya se derrumbó el caso Odebrecht en Brasil, ya eso es los trámites que se derrumben en Ecuador. Es nulo. La justicia brasileña dijo, esto fue manipulado, esto sirvió para persecución política. Y los medios ecuatorianos casi no publican nada al respecto, ¿no? Y la realidad es que muchas veces nosotros nos subestimamos y nos sobreestiman nuestros enemigos, ¿no? Siempre nos hablan de autocrítica. Lo que más hacemos es autocriticarnos, pero cuidado, esa autocrítica se convierte en falta de confianza, en cuestionar todo, cada paso. Y le doy ejemplos de aquello. Pero en verdad nos sobreestiman. Ahora resulta que tenemos que explicar por qué no le ganamos las elecciones presidenciales. 6, 7 años de persecución. Nos robaron el partido político. Los dirigentes históricos de la Revolución Ciudadana fuera del país, perseguidos. A mí no me dejan regresar al país porque saben que les ganamos todas las elecciones. Y tenemos que explicar por qué no les ganamos las presidenciales. Realmente, compañeros, lo que hemos hecho es un trabajo extraordinario. Felicitaciones a Luisa, a Andrés, una extraordinaria candidatura, un extraordinario binomio. Felicitaciones a nuestros estrategas, felicitaciones a nuestras militancias. No tenemos nada que explicar, no debemos nada a nadie. Lo hemos hecho extraordinariamente bien, pero obviamente se unen
todos contra nosotros, tienen millones infinitos, tienen fundas de Quaker, tienen los medios de comunicación y no tenemos la dirigencia histórica en el país. No es fácil, pero ellos saben que es cuestión de tiempo que recuperemos la patria. Felicitaciones a nuestras autoridades locales, la mayoría está haciendo extraordinariamente bien, nos llenan de orgullo. Felicitaciones a nuestro bloque, el bloque más grande, que recuerden, buscar ser útiles, no ser importantes, ¿no? Ser orgánicos, ser militantes, dejar de lado las vanidades, que yo llegué por mérito propio, que este es mi logro, ¿no? Cuando se pierde es culpa de todo, cuando se gana es mi logro, ¿no? Esto, o sea, se vota en bloque. Esto es un triunfo de la Revolución Ciudadana. Ensayan, con todo respeto, a lanzarse si no fuera con la lista de Revolución Ciudadana y veremos cuántos votos sacan, ¿no? Aquellos que sostienen estas cosas. Y un poquito más de humildad, con todo cariño les digo, compañeros. Ayer estaba siguiendo la posesión del bloque, la entrada de nuestros compañeros, de los asambleístas en general, ¿no? Pero sobre todo mis compañeros y compañeras, y parecía desfile de moda. Un poquito más de solidaridad con la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Yo sí veo un poco de vanidad. Y, como decía Al Pacino, en la gran película El abogado del diablo, la vanidad, mi pecado favorito, porque la vanidad facilita pasar a la ambición, ¿no? Y la ambición pasar a muchísimas cosas. Entonces, compañeros, a ser sencillos, como nuestro pueblo. Debemos dar muestra en lo cotidiano también de humildad, de solidaridad. El Evangelio dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y, bueno, a cuidarnos de esa vanidad, a cuidarnos de una negativa ambición, a cuidarnos de falsas satisfacciones. Que ya me eligieron, que ya yo estoy bien en mi carrera política, ya no me debo a nadie, soy república independiente, ¿no? Nuestra verdadera satisfacción debe ser cuando no veamos un solo pobre en la patria, cuando no veamos un niño sin escuela, cuando no veamos un anciano sin protección. Y para eso falta muchísimo todavía. 200 años de desarrollo son suficientes. Y ese es mi mensaje final. ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás partidos políticos? O nos debe diferenciar, no es la ideología. Al final nos equivocamos en algunas cosas. Al final tienen razón ellos en algo, ¿no? Puede ser, siempre es bueno discutir, tesis, antítesis, sacar síntesis. Lo que nos diferencia es que nosotros debemos tener sentido de misión. Los otros podrán tener sentido de carrera política, de ambición, de proteger intereses, de fijaciones mentales. Nosotros sentido de misión. ¿Por qué estamos en esta lucha? Por nuestra patria. Para superar definitivamente la pobreza, el retraso, 200 años de su desarrollo. Esa debe ser la obsesión de todo ciudadano, pero sobre todo de todo político, y no solo ecuatoriano, latinoamericano, porque en 200 años no hay una sola latinoamericana que haya superado hasta sacar al Ecuador del retraso, de la pobreza, de ese su desarrollo económico. Les decía que era el mensaje final, casi final, el mensaje final, el de siempre, más unidos que nunca. Para gente de mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias por la patria, siempre será más lo que nos una que lo que nos separe. Más unidos que nunca, por el bien de nuestra gente, para recuperar la patria en 2025 y para encaminarla definitivamente, sin ningún otro traidor, sin ningún otro retraso de 20 años como nos ha ocurrido en estos últimos años, encaminarla irreversiblemente en la ruta del desarrollo, del buen vivir, de suma causa. Que viva la Revolución Ciudadana, que viva la patria y hasta siempre, compañeros.